Vale, magnífico. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un placer que nos acompañen en la mañana de hoy. Yo soy Arturo Miranda, chair del Comité de Bienes Raíces y Construcción de AmCham. Aquí está Susana Uranga, directora ejecutiva de AmCham. Buenos días. Y también nos acompañan de AmCham Federico Same y Erika Gómez, que nos van a estar dando soporte durante la presentación. También bienvenidos a los demás miembros de AmCham y a los demás invitados para la charla del comité del día de hoy. El día de hoy estamos trayendo a Alfredo Vázquez, que es experto bancario y consultor. Muchos aquí lo conocen, la verdad hemos trabajado de la mano con Alfredo por muchos años, tiene más de 20, 25 años de experiencia en la banca local, en temas de préstamos y específicamente temas hipotecarios. La verdad que Alfredo ha estado muy activo últimamente, ha escrito un par de buenos artículos para Capital Financiero, si no me equivoco, entre otros. Entonces realmente es un aliado para los que estamos en este rubro y es un buen amigo y una persona que está muy interesada en el tema hipotecario, que es un tema muy sensitivo, pues siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, y típicamente tiende a ser uno de los rubros pues, o el préstamo más grande que uno tiene, sea natural o sea jurídico a nivel de financiar proyectos de construcción y otros temas, ¿no? Entonces realmente el tema de la hipoteca es muy importante, por eso les traímos este webinar a ustedes el día de hoy y agradecido con toda su participación. Así que nada, pues será bien puntual el tema. Alfredo se va a detener y a explicar muchos escenarios y la idea es que hagamos un Q&A al final y que en verdad que cualquier duda o pregunta que tengan, pues la pongan en el chat y entonces se le va a ir canalizando a Alfredo porque la idea es disipar la mayor cantidad de dudas y toda la incertidumbre que se tenga en estos momentos en base al tema hipotecario en Panamá. Así que me parece que eso será todo, la corte de introducción. Así que nada, Alfredo, estamos en tus manos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias a los amigos de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, especialmente al Comité de Bienes Raíces y Construcción, por permitirme dirigirme a ustedes en la mañana de hoy. Y bueno, vamos a tocar cuál es la situación actual de hipotecas ante el COVID-19, que es una situación, digamos, de actualidad. Y vamos entonces a ver cuál es el marco de referencia de la situación Panamá antecedentes principales del mercado inmobiliario. Entonces, lo hemos dividido prácticamente en 4 partes. La siguiente, por favor. Establecimos como marco de referencia 2008, el siguiente periodo 2009-2015, el siguiente periodo 2016-2018 y el actual 2019-2020. Entonces, 2008, Panamá tenía una oferta inmobiliaria muy amplia. Prácticamente estaba diseñado su oferta inmobiliaria para los baby boomers. Sin embargo, como todos conocen, hubo una situación en el mercado estadounidense que trajo como consecuencia que los baby boomers no llegaran a Panamá. ¿Y qué salvó esta oferta inmobiliaria? ¿Quiénes fueron las personas o los mercados que llegaron? Fue el mercado suramericano. Prácticamente personas de Venezuela, Colombia llegaron a Panamá y aprovecharon esta oferta inmobiliaria, permitiendo estabilizar el mercado inmobiliario en ese momento. ¿Qué situación trajo como consecuencia para la banca panameña? Bueno, se establecieron ciertos límites en lo que respecta a cuánto estaba la banca dispuesta a financiar por metro cuadrado. Y el límite de ese momento era $1,500 por metro cuadrado. Así que lo máximo que el financiamiento hipotecario en la banca panameña estaba dispuesta a financiar, valga la redundancia, era $1,500 por metro cuadrado. ¿Qué sucede entonces en el 2009 al 2015? Hay una dinamización del mercado porque producto de la caída del mercado estadounidense y el mercado europeo, Panamá es visto como un punto estratégico positivo y pasamos de tener limitantes de financiamiento de $1,500 por metro cuadrado a financiar en la banca a $7,500 el metro cuadrado a propiedades como por ejemplo el Trump Ocean Club. Fue una dinamización importante. El metro cuadrado, por ejemplo, en Tumbamuerto costaba $500, pasó a más o menos a $2,000 en ese momento. Punta Pacífica estaba en $750 el metro cuadrado.
se pasó a pagar $2.500 por metro cuadrado, y el ejemplo clásico que es el Trump Ocean Club de $7.500 por metro cuadrado. Los precios de las propiedades, empezamos a hablar de un mercado muy dinámico donde veíamos propiedades desde $300,000 hasta más de $1 millón. Para la parte del financiamiento bancario era una situación normal, y las hipotecas o los financiamientos hipotecarios que se daban en ese momento entre 80, 85, 90, 95%, dependiendo de quién fuera el sujeto de crédito, las mensualidades de esa hipoteca iban entre $2,000 a $5,000 o más. ¿Qué sucede entonces en el siguiente periodo, 2016-2018? Hay una contracción del mercado que trae como consecuencia que el mercado se empieza a ajustar. Muchos de los sujetos de crédito dejaron de llegar a Panamá o simplemente siguieron de largo porque la contracción del mercado, el costo de vida se hizo más alto. Entonces el mercado se ajusta, y ciertos ajustes que sufre el mercado en ese momento es: aumenta el valor por metro cuadrado de construcción, se reducen las propiedades, la distribución de las propiedades o el tamaño de las propiedades. Antes hablábamos de más de 100 metros, se ajustaron a no menos de 33. Hablar de propiedades de 33 metros, 45 metros, 50 metros era algo normal. La gente valoraba mucho más la ubicación de la propiedad y el tiempo que pudiera ahorrar entre su propiedad o su vivienda a su trabajo. Lo sacrifica por espacio. Recuerden que mencionamos hace un momento que los valores de la propiedad estaban entre $300,000 a $1 millón. Sin embargo, el ticket promedio de la banca pasó de este monto exorbitante entre $300,000 a $1 millón a apenas $150,000. Y estas hipotecas generadas tenían mensualidades entre $500 a $800. Entonces, digamos que, en resumen, en este periodo 2016 a 2018, los clientes que estaban dispuestos a comprar tenían una capacidad de pago mucho más baja que el periodo anterior. Los desarrolladores bajaron su ritmo de construcción a la mitad. Los precios por metro cuadrado aumentaron. El espacio se sacrifica por ubicación y calidad de vida, y el valor de las unidades que estaban listas para ocupar, que este es otro factor importante y que nadie vio venir. En el 2018, las propiedades que estaban listas para ocupar, su precio de venta había sido pactado hacia 1, 2 o 3 años, pero cuando ya la propiedad estaba lista para la ocupación, para ser traspasada al cliente, cuando se generaban los avalúos, el valor de mercado estaba entre un 2 o un 7% por debajo del precio pactado. Y esto no era más que la consecuencia de una sobreoferta tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, y este mercado secundario promovido por las personas que tenían propiedades para inversión y que definitivamente estaban saliendo de ellas. Entonces había muchísima incertidumbre en el 2018 por esta situación. Vamos entonces al 2019, donde es un año electoral que de por sí solo genera mucha angustia. Se da el cambio de gobierno, había un ambiente muy positivo por las diferentes iniciativas que involucraban la industria inmobiliaria, y una de esas iniciativas era promover la ley 04419, la cual traía como consecuencia que el interés preferencial, que había sido hasta $120,000, rebasara su frontera y se estableciera como tope, en vez de 120,000, ahora fuera 180,000. Esta ley fue aprobada a finales del mes de septiembre, pero en Panamá ocurren dos ferias inmobiliarias muy importantes durante el año. La de enero, que es Expo Inmobiliaria COVID, y la de septiembre, que es el CAPAC, en ese momento 2019. El CAPAC fue desarrollada el año pasado, 2019, a mediados de septiembre, y la ley durante el proceso de CAPAC o durante la feria de CAPAC estaba en plena aprobación. Había muchísima incertidumbre cuál iba a ser el impacto de esta ley ante la mensualidad del cliente final. Entonces, pensando de que la ley iba a ser positiva para la dinamización del mercado en este momento, en realidad fue todo lo contrario, porque como la ley no se aprobó sino hasta finales de diciembre, el mercado se enfrió por completo.
porque la decisión final del cliente dependía de la ley. Y como la ley no estaba aprobada, la gente no tenía la certeza de cuál iba a ser el impacto en la mensualidad que ese cliente final iba a pagar. Entonces el mercado se enfría en el 2019, quedando todas las esperanzas puestas para la Expo Inmobiliaria COVID, que se desarrolló este año. Inició el 29 de enero, terminó el 2 de febrero, donde definitivamente todos los actores del mercado tuvieron muchísimo éxito. Según las mismas cifras generadas por el equipo de Expo Inmobiliaria COVID, hubo 180 millones de dólares en transacciones, más de 25,000 clientes asistieron a la feria, más de 200 expositores y más de 12 bancos participaron. Así que prácticamente estábamos en el mejor momento inmobiliario de los últimos 5 años. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo y que Panamá y nosotros, los participantes en este mercado, no estábamos previendo? La llegada del COVID-19. ¿Y cuál es la situación actual ante la llegada del COVID-19 a los actores del mercado inmobiliario? Lo vemos en el slide siguiente. Hay 3 importantes actores en el mercado inmobiliario. Tenemos al desarrollador, que es el que construye, al banco, que es el que otorga el financiamiento, y nosotros como clientes, que somos los que al final compramos. ¿Cómo encuentra parado al desarrollador el COVID-19? Regularmente las ventas, vamos a la siguiente, las ventas de los desarrolladores o promotores regularmente son físicas. El cliente quiere ver la propiedad, el cliente quiere ir a la sala de venta a hacer este negocio. Sin embargo, hay una limitante de movilidad inmediata, teniendo que pasar todas las ventas físicas a ventas virtuales, donde el cliente tiene que entrar a una página web a examinar la propiedad y la comunicación se hace vía telefónica o por correo electrónico. Los financiamientos del cual depende el desarrollador son apoyados por los bancos, que en ese momento tienen fuerza de venta y quedan abiertos y están trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, hay muchas limitantes para poder ofrecer una aprobación final, y los que está ofreciendo la banca inicialmente son preaprobación. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué sucede en la parte de los ingresos del desarrollador? No recibe los ingresos por abono inicial, porque no está vendiendo, no está recibiendo separaciones por parte de los clientes. No está recibiendo las promesas de pago por el hecho de que los bancos solamente están ofreciendo preaprobaciones inicialmente. Y tampoco están recibiendo los desembolsos de los interinos de construcción por el hecho de que la construcción está totalmente detenida, por lo cual no puede afrontar sus compromisos. Entonces, esta es la situación del desarrollador. Vamos a ver entonces la situación del banco. Los bancos, al igual en general, atienden sus ventas tanto en las sucursales como en fuerza de ventas. Sin embargo, por la limitantes de movilidad, el cliente no está llegando a las plataformas. Las fuerzas de ventas son las que salen al frente a atender estos clientes a través de la modalidad de teletrabajo y son referidos por los desarrolladores. ¿Qué situación hay aquí? Al momento de pasar el crédito a comité, es necesario hacer una verificación de que efectivamente la persona trabaja, sea quien dice ser, trabaja en ese lugar, tenga esos ingresos. Sin embargo, las empresas están cerradas, entonces esa verificación no se puede hacer. Para no negar el cliente o no negar la transacción, se generan preaprobaciones condicionadas a que esas validaciones sean realizadas de forma posterior. Entonces, la firma de esta transacción o de esta preaprobación, digamos que se hace de forma digital. Y sin embargo, esto que llamamos digital no es más que un correo electrónico que el cliente firma o da su acuerdo por esa misma vía, diciendo que está de acuerdo con los términos y condiciones que da el banco. Entonces, ¿cuál es la situación del banco en este momento? Uno, en las transacciones hipotecarias no puede realizar los desembolsos porque el registro público cerró su atención física. Solamente está ofreciendo una opción telemática, y para que la opción telemática el banco se pueda acoger a ella, sus abogados externos deben estar trabajando con entidades, con notarías que efectivamente tengan esta opción. No todas las notarías inicialmente tenían esta opción.
Sin embargo, hubo una confusión ahí al inicio. ¿Qué sucede también con los intereses de los interinos o de los desembolsos de los préstamos que deben ser desembolsados para la construcción? Los desembolsos no se están dando por el hecho de que la construcción está detenida. Entonces, la situación del banco también, digamos que tiene limitantes en los desembolsos de transacciones nuevas, de desembolsos hipotecarios nuevos, por todo el proceso que no estaba muy bien definido al inicio o por el desconocimiento, porque regularmente la banca exige presencia física del cliente y en esta situación no está ocurriendo, y tampoco está recibiendo las comisiones e intereses por los desembolsos de los préstamos, porque los desarrolladores no están recibiendo ingresos y la construcción está totalmente detenida. Entonces vamos ahora a la situación del cliente. ¿Qué sucede actualmente con el cliente? Si el cliente pertenece a industrias que no están siendo afectadas por la situación actual, no va a tener ningún problema en acceder a un crédito hipotecario. Los clientes son clasificados de dos formas, como independientes o como asalariados. Entonces, si es independiente, vende mascarilla, vende el alcoholado, pertenece a la industria de la alimentación, no tiene ningún problema. Lo mismo que el asalariado, se mantiene trabajando por la modalidad de teletrabajo, no tiene ningún problema de ser sujeto de crédito y podrá acceder a su hipoteca sin mayor inconveniente. Pero ¿qué sucede? Vamos a la siguiente. Si sus ingresos definitivamente se ven impactados en este momento. Entonces, si una persona es independiente, los bancos le piden regularmente que muestre sus 6 últimos estados de cuenta de su cuenta corriente o cuenta de ahorro, donde se vean los movimientos de estos ingresos. Si esta persona está actualmente, su transacción o su transaccionalidad o su operativa está detenida, por supuesto que no va a poder mostrar ingresos consecutivos, por lo cual el tiempo que demore en hacer la aplicación hipotecaria puede demorar entre 6 meses a 1 año. Puede ser que tome un poquito más dependiendo de la industria a la cual pertenezca el empresario independiente. Lo mismo para el asalariado. Si el asalariado se le suspendió el contrato, se le rebajaron las horas, definitivamente hay que esperar que su ingreso se estabilice o por lo menos dentro de la ficha de seguro social, que es la documentación que se requiere para poder, y la carta de trabajo, que es lo que se requiere para verificar los ingresos de un asalariado, se pueda verificar de que efectivamente el ingreso de este cliente haya vuelto a la normalidad. Esos son los aspectos generales, pero hay dos aspectos bien importantes que debemos considerar, y uno de ellos es, vamos a la siguiente, la industria a la cual pertenece este cliente. Si este cliente, tanto independiente como asalariado, pertenece a la industria del transporte aéreo, del turismo, hotelería o a la industria del entretenimiento, en la actualidad no hay un gran apetito para este tipo de industrias porque son las primeras impactadas por la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces el apetito de riesgo de la banca ha disminuido grandemente para este sector del mercado. Otra cosa muy importante que debemos considerar, vamos a la siguiente, es cómo van a ser reportados las referencias de crédito ante la Asociación Panameña de Crédito. Regularmente en las noticias vemos que los reportes en APC o que esta situación no va a afectar el APC, pero hay dos puntos importantes dentro del APC que consideran los bancos. Uno, el historial de crédito, que el historial de crédito va de 0 a 9, 0 si paga en menos de 30 días, 1 si paga entre 30 y 60 días y así sucesivamente. Si usted tiene un 0 o un 1 o un 2, usted no tiene ningún problema en calificar para un crédito hipotecario. Sin embargo, ya a partir de un 3, ya el apetito de riesgo o el apetito que tiene la banca para ese sujeto de crédito es menor. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay un score o una puntuación que genera también el APC, que es utilizado por muchos bancos y establece, y el score va desde la nomenclatura o la escala de que o no reporta hasta 999 puntos. Entonces, los bancos establecen puntos de corte dependiendo de su apetito de riesgo. Pongamos como ejemplo de que del punto de corte de un banco es 500. Entonces, ¿cuál va a ser la puntuación de un cliente que se acoge a una moratoria? ¿Cuál va a ser la puntuación de un cliente que porque definitivamente no tiene los ingresos
no puede afrontar sus compromisos bancarios o comerciales. Entonces, son 700 variables, según entiendo, que considera este modelo matemático del APC para establecer cuál es el score. Entonces, es importante establecer las discusiones desde ya para que sepamos de qué manera la Asociación Panameña de Crédito va a calificar este tiempo o esta temporada de cuarentena para que de una u otra forma estos clientes no se vean afectados, porque el historial de crédito es un reloj que tiene 24 casillas, cada casilla representa un mes, entonces puede ser que si un cliente tiene una mala calificación, no puede ser sujeto de crédito hasta dentro de 2 años, y eso lo que haría es dilatar el proceso de compra de esta persona por un periodo de 2 años. Así que digamos que esa es la situación del cliente actualmente. Vamos a ver entonces cuáles son las alternativas que está ofreciendo actualmente la banca panameña en función de que estos clientes de una u otra forma puedan acogerse a estas alternativas para poder afrontar la situación actual de no tener ingresos. Ahí vamos a examinar rápidamente 5 alternativas. Una es denominada pago regular, la otra pago inmediato, la otra extensión de plazo, la otra es el ajuste de letra, el balloon payment y hacer un examen rapidito de lo que es el proyecto de ley 287. ¿Qué estableció? Vamos a la siguiente. La Superintendencia de Banco en un comunicado el 8 de abril de este año establece la circular SBP-DR-0118-2020, donde la referencia es la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, y establece que el banco debe asegurarse de no contemplar el cobro de intereses sobre intereses, tasa de interés por mora, ni la capitalización de intereses sobre créditos que han sido sujetos de modificación. Los créditos modificados estarán exentos de la aplicación de cargos y comisiones por la entidad bancaria, a excepción de los gastos legales, notariales y registrales pagados a terceros. Instamos a las entidades bancarias que en el caso de los créditos modificados administren adecuadamente la tasa de interés sobre estos créditos modificados con el fin de no desmejorar en la medida de lo posible la situación financiera de los clientes. Este es el marco de referencia que utilizan los bancos para las medidas que vamos a presentar. La primera alternativa es el pago regular, y el pago regular no es más que para aquellas personas que mantienen sus ingresos. Vamos a la siguiente, por favor. Mantienen sus ingresos, realicen sus pagos de forma constante. Vamos a utilizar como marco de referencia para los ejemplos que viene un préstamo de $100,000 con una tasa de 6% de interés, un plazo de 30 años. 30 años son 360 pagos. La letra mensual de esta transacción de 599,55. Y bueno, esta persona que no tuvo ningún problema en sus ingresos durante este proceso se mantiene haciendo sus pagos recurrentes. En la parte C inferior aparece en el pago 360, en la última mensualidad, y en la parte del saldo final aparece 0, que es lo que los banqueros llamamos operativamente que el préstamo cierra. Vamos entonces a la siguiente alternativa. La siguiente alternativa le llamamos un pago de capital e intereses de inmediato. Y esto lo que hace es que me acojo a la moratoria, a la alternativa que ofrece el banco. No pago durante los 3 meses en el periodo 240, que corresponde al año 20, 241 y 242. Cuando termine este proceso me acerco al banco, verifico cuánto es mi deuda en capital e intereses producto de esta situación y hago el pago correspondiente. En este caso del ejemplo práctico son 2.420. Se distribuye el pago de intereses y capital, mi préstamo se mantiene al día, y en la parte C, como bien ven, si no hay ninguna modificación, el préstamo cierra sin mayor inconveniente. Otra de las alternativas es la extensión de plazo. La extensión de plazo no es más, tal cual como lo menciona el nombre, es extender el plazo del crédito. Exactamente lo mismo. En la parte B, me acojo a la moratoria, no pago los 3 meses correspondientes, y luego entonces esto trae como consecuencia de que por haber dejado de pagar 3 meses, mi préstamo no termine en el tiempo pactado, no termina en 360 meses. El panameño común tiene el pensamiento de que dejo de pagar 3 meses
y mi préstamo se extiende por 3 meses más. No es así. Hay ciertas variables dentro de la tabla de amortización de los préstamos que trae como consecuencia de que no sea exactamente 3 meses. En el caso del ejemplo particular, usted deja de pagar 3 meses y su préstamo, como lo ven en la parte C, que denominada como periodo extendido, no termina en el pago 360, se extiende hasta el pago 366. Prácticamente son 6 meses de extensión, 6 meses de extensión debido al haber considerado esta alternativa. Vamos entonces a la siguiente, que es el ajuste del pago mensual. Como su nombre lo dice, no es más que pagar un poco más de la mensualidad para estabilizar el periodo que dejé de pagar. Reiteramos, en la parte B, el periodo no pagado, el periodo 240, 41, 42. Cuando inicie entonces en el periodo 243, verifico ante el banco cuánto sería el ajuste que debo pagar para que mi préstamo durante el periodo que me resta por pagar quede al día. Ese diferencial son $11.45. Entonces, en vez de pagar $599.55, pago 611. Eso representa un aumento de un 1.91%. Entonces, de ahí en adelante, en vez de pagar 599.55, pago 611. Y como ven, el préstamo en la parte C cierra sin ningún problema, termina en el periodo pactado, que es en el periodo 360. Y la última alternativa es el balloon payment, que el balloon payment entonces lo que establece es un solo pago al final. Nuevamente, 3 meses que no pago, pues debido a que me acogí a la alternativa, pero como ven, el pago final, en vez de ser de 599.55, va a ser de 2.300. Pago final pactado con el banco, que no es más que la porción de capital e intereses. Entonces, vamos, en resumen, estas alternativas establecen diferentes condiciones. Cada persona le recomiendo que vaya a su agente bancario y negocie con ellos en función de las alternativas que el banco está dispuesto a ofrecer. Vamos a la siguiente. Puede ser, si usted tiene los ingresos, mantener su pago regular. Si mantiene sus ingresos, acogerse a las alternativas y luego entonces hacer un solo pago de forma inmediata, o hacer una extensión de plazo que indica más tiempo, un ajuste de letra que indica un ajuste en la mensualidad, o el balloon payment, que no es más que un solo pago al final. Entonces, independientemente de cuál sea la alternativa que usted escoja en ese momento, usted definitivamente debe acercarse al agente económico. Es importante, para conocimiento de todo, la Superintendencia de Banco emitió una información que establece que 566 créditos han sido modificados o se han acogido a este tipo de alternativas, de los cuales 84,000 son préstamos hipotecarios, que esto representa el 15%. Veamos ahora la alternativa que está ofreciendo el proyecto de ley 287, que está en firma del Ejecutivo en este momento. ¿Qué establece el proyecto de ley 287? Establece que los clientes independientes que se hayan visto afectados por la situación de salud de Panamá y aquellos asalariados que su contrato haya sido suspendido o cesado, pueden acogerse a esta ley que va a ser efectiva por 90 días luego de la promulgación. Debe ser acogida por los bancos, financieras, cooperativas, públicas o privadas, y los tipos de préstamos que beneficia son las hipotecas, los préstamos personales, los jubilados, tarjetas de crédito, préstamos prendarios, préstamos de transporte, préstamos comerciales. Incluye también una parte para los cánones de arrendamiento, tanto de oficinas, habitaciones y locales comerciales. ¿Qué establece este proyecto de ley en la práctica? Utilizando el mismo ejemplo, vamos a la siguiente. El ejemplo anterior de un préstamo de $100,000 con tasa de interés del 6%, un plazo de 30 años, 360 meses, donde la mensualidad es 599,55. Lo que establece la ley es que el periodo no pagado
vamos a la parte de detalle que está del lado derecho. El periodo no pagado debe ser distribuido en conjunto con el agente económico en un periodo de 24 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que la porción de intereses, en el caso que el banco solamente le vaya a cobrar los intereses, que en este caso es 271,66, se multiplican por 3 en función de las 3 mensualidades o el periodo de 90 días. Esto representa un total de 814,97. Eso se divide entre 24, le da 33,96. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que usted, en vez de pagar 599,55, ahora va a pagar 633,51. Hay un ajuste en su mensualidad durante un periodo de 24 meses. ¿Qué establece la ley también? Que no se pueden cobrar ni intereses, ni recargos, ni se puede realizar ningún cobro adicional por falta de pago. Eso es lo que establece el proyecto de ley 287. En el artículo 8, refiriéndonos a la PC, la ley establece que durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y hasta 60 días después de que se levante, no se verán afectados los historiales de crédito de las personas. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son mis recomendaciones para los participantes del mercado inmobiliario? Para todas las personas que de una u otra forma nos mantenemos activos en este proceso. Uno, es importante la comunicación. Cada actor de este mercado debe establecer cuáles son las reglas claras a seguir. Primero, los bancos. Los bancos deben hacer el análisis, ya lo están haciendo, de establecer quiénes son los clientes que definitivamente sí podrán optar por una hipoteca una vez cerrado este periodo. ¿Cuáles son las características de este cliente? Si es asalariado, si es independiente, establecer cuáles son las condiciones generales de financiamiento. Los desarrolladores deben estar pendientes de esas condiciones porque así ellos podrán establecer su marco de referencia para trabajar y ver qué es lo urgente y qué es lo importante. ¿A qué le van a dedicar más tiempo al inicio? ¿Cuáles son las transacciones que definitivamente sí van a llevar adelante? ¿Cuáles son las que se van a dilatar un poco más por el hecho de que el cliente se ha visto afectado de una u otra forma? ¿Y cuáles son las que definitivamente no van a poder cerrar porque ya sea que el cliente ha perdido su trabajo o la empresa definitivamente ha cerrado? Y nosotros como clientes, en base a este mismo marco de referencia, ver cuáles son las alternativas que ofrecen los bancos en la actualidad si tengo una hipoteca. O si quiero comprar una hipoteca, cuáles son las alternativas que ofrece la banca general en función de mi realidad como cliente, ya sea que soy asalariado o independiente. La resiliencia de estos actores es importante porque definitivamente van a marcar la movilidad o el desarrollo del mercado inmobiliario de aquí en adelante. Así que bueno, este es prácticamente un resumen de la situación actual y bueno, espero que haya sido muy claro para que ustedes puedan tomar sus decisiones de aquí en adelante en función de la información que les acabo de suministrar. Vale, Alfredo, muchas gracias por la presentación. La verdad que la hicimos bien puntual. Gracias a todos los que han estado entrando en los últimos tiempos y que pudieron ver la presentación. Igual se va a estar enviando en el comunicado de AmCham el resumen de la presentación, así que la van a tener de manera disponible. Tenemos un chat de la reunión en donde todos pueden poner sus consultas. Aquí ya hay una... Sí, a Rosy Espinal se hace una grabación y AmCham la manda y se sube a YouTube. Así que posteriormente te puedes comunicar con la persona de YouTube o con AmCham y en definitivo vas a tener el link para verlo en YouTube. Aquí hay una pregunta de Mariel. Dice, quisiera preguntarle al licenciado qué piensa él sobre la baja del mercado inmobiliario. ¿Cree usted que los precios de los bienes inmuebles van a bajar? Alfredo, si nos ayuda con esa pregunta. Mira, definitivamente depende, en este caso, del desarrollador. Vamos a tener dos tipos de desarrolladores. Uno que tiene músculo financiero y que de una u otra forma ese músculo financiero les permite a ellos seguir aguantando la situación actual y no tiene velocidad en vender.
Eso por un lado. Ese se va a mantener con sus unidades. Puede que haga uno que otro ajuste, pero no va a ser importante. Sin embargo, hay otros que de una u otra forma ya no tienen ese músculo financiero, tienen que vender su capital está dentro o su utilidad está dentro de estas unidades y tienen que afrontar otros compromisos. Entonces, sí va a haber ajustes. Definitivamente el mercado se va a ajustar y todo depende de la realidad de ese desarrollador. Tenemos entonces nosotros que activar nuestra sensibilidad ante el mercado y ver cuáles son las ofertas que se van a ir generando de aquí en adelante. Yo he podido ver en la última semana propiedades que estaban, digamos, en un inventario que tienen 2 años de estar ya activos, y que hay propiedades que están rezagadas, que estaban en 150, 160 mil, siendo comercializadas en 120 mil. Entonces hay un diferencial importante que si usted está interesado en invertir, digamos que es el momento, pero debe estar atento a las ofertas del mercado y darle seguimiento. Vale, pero excelente. Tengo otra pregunta de Claudia Ronderos. Dice, muy buena presentación y una consulta. ¿Cómo ven el 2021 para el tema de venta de propiedades? Mira, definitivamente esto va a contraer el mercado, pero como bien les menciono en la presentación, depende de cada uno de nosotros. Si yo soy un desarrollador, soy un broker inmobiliario, yo definitivamente voy a dirigir mi producto a ese mercado que es apetecible para la banca. ¿Cuál es el mercado apetecible? Los que están en la industria de la alimentación, los que están en la industria médica, que no han parado de trabajar durante este momento. Entonces, es importante que establezcan cuáles son los nichos de mercado atractivos para la banca, para en función de eso ustedes encaminar su producto hacia esos clientes que son mucho más fáciles de vender y de que al final puedan transformar su expectativa de compra en una hipoteca final. Excelente. Mira, Alisa Lince te pregunta, con relación al teletrabajo, ¿considera que esto va a tener un impacto en las empresas buscar espacios pequeños? Mira, en Panamá, o por lo menos en la industria que yo trabajo, en la banca, que es una fuerza de venta, trabajar en la calle o trabajar en la casa es parte del día a día. Y las industrias en la actualidad tienen un montón de metros cuadrados que pagan por default, porque nunca habían tenido una situación actual. La modalidad de cambiarse totalmente a teletrabajo de un día para otro, bueno, hemos sido obligados en este momento, pero apenas la cuarentena termine, vamos a regresar a las oficinas. Sí va a haber un cambio, pero la transición, digamos que va a ser lenta, no va a ser de un solo golpe como nos tocó ahora, pero sí definitivamente hay empresas que van a evaluar o mantener su equipo de trabajo en la oficina y mandarlos a su casa para ahorrarse esos alquileres en caso tal de que estén alquilados, ¿no? Pero sí, va a haber un impacto, pero no creo que sea tan rápido como por la situación ocurrida en este momento. Perfecto, Alfredo. Mira, Manuel Camarán pregunta, ¿los proyectos serán reevaluados por los bancos? Mira, los proyectos como tal, regularmente en la banca de consumo, mientras no haya un peligro de riesgo reputacional para el banco por financiar un proyecto, el proyecto no debe tener ningún problema. Como bien les mencioné en la presentación, ya tenemos proyectos de hasta 33 metros cuadrados y si los desarrolladores son serios y terminan su proyecto y son bien entregados, lo que determina el valor de determinen que el valor comercial de la propiedad está de acuerdo con el precio de venta, cuál es la apreciación del mercado de la propiedad que está ofreciendo. Ok, tengo otra pregunta. Muchas gracias, Alfredo. Por ejemplo, Samuel Díaz dice, muy buenos días y muchas gracias por la presentación. ¿Cómo se ve el panorama para el mercado de reventa? Mira, el mercado de reventa se dinamizó en el 2018, trayendo como consecuencia lo que les mencioné, que las unidades nuevas todavía fueron impactadas por la sobreoferta que había. Pienso que se va a mantener.
y la situación actual va a hacer que muchas personas que tenían sus viviendas de inversión o sus propiedades de inversión salgan a vender por el hecho de que ya sea que los inquilinos no pueden pagar o no encuentran inquilinos o no pueden pagar el precio que ellos están estableciendo en este momento. Entonces va a haber una dinamización en el mercado secundario. Eso es definitivo. Ya existe desde el 2018 lo que promovió ajustes en el precio de venta de las propiedades nuevas, así que definitivamente eso se va a mantener. Mercado secundario es importante para los bancos, nunca se ha dejado de lado, inclusive hace 15 años, si usted compraba una propiedad de segunda, su tasa de interés era más alta que una propiedad nueva. En el caso de viviendas regulares, en la actualidad la tasa de interés es exactamente la misma por una propiedad nueva, arriba de 180,000, o una propiedad de segunda, así que en esa parte no va a haber ningún inconveniente. Vale, otra pregunta, Manuel Camarán dice, ¿me puede informar si la banca se está encargando de poner electrónica las solicitudes de crédito hipotecario? Perdón, no te escuché la pregunta, se cortó. Vale, otra vez, dice, ¿me puede informar si la banca se está encargando de poner electrónica las solicitudes de crédito hipotecario? Mira, la situación actual va a traer como consecuencia de que la banca mire como un segmento importante la venta digital. Son pocos los actores que lo hacen bien. Simplemente lo que hacen es colgar una solicitud en su web o en su Instagram y de ahí entonces lo dirigen al equipo de venta. Y la situación actual, como no hay venta física, va a llevar a que haya una dinamización en esa oportunidad o en ese canal de venta. Definitivamente la respuesta es sí. La banca tiene que mirar mirar el canal digital como una oportunidad de venta activa, no como parte de su portafolio regular. Ok, excelente. Dice Álvaro Lazo, pregunta, en su opinión, ¿las mejores ofertas se podrían encontrar a finales de este año o a inicios del próximo año? Mira, estamos apenas en el mes de abril y lo importante es hacer comparaciones. O sea, como bien vieron en la presentación, para que un cliente aplique en este momento, si se vio afectado durante este proceso, va a demorar más o menos 6 meses. Digamos que CAPAC en el mes de septiembre siempre ha sido una fecha de referencia y que el mercado se dinamiza en ese momento. Entonces, digamos que para agosto, septiembre, usted podrá observar ofertas interesantes, porque vuelvo y reitero, todo depende del músculo financiero que tenga el desarrollador o el dueño de la propiedad. Si él tiene músculo financiero, él soportará el precio. Y si no tiene músculo financiero, definitivamente debe hacer una oferta para poder que su producto sea vendible. Vale, excelente. Mira, Francisco Heredia Cortés dice, buenos días, se prevé una baja en los precios de venta y de alquiler. Y dice, ¿y qué va a pasar con las personas que tenían sus préstamos preaprobados? ¿Se van a evaluar nuevamente? Ok. ¿Se prevé una baja de precios? Sí. Siento que, según mi experiencia, sí va a haber una baja de precios. En alquileres, la verdad no es mi expertise, así que prefiero no opinar. Y con relación a las transacciones que están en este momento en proceso o ya aprobadas, definitivamente los bancos van a hacer un análisis de cada uno de esos casos por el hecho de que tienen que verificar si el cliente o la industria para la cual trabaja el cliente tuvo un impacto o no. Porque si él lo desembolsa sin verificar, sin hacer esta verificación, ese es un crédito que automáticamente se va a ir al first payment default. O sea, en 30 días lo va a tener en mora y eso no es conveniente para el banco. Entonces, definitivamente, o de forma responsable, la banca lo que va a hacer es verificar todos los sujetos de crédito para ver si mantiene la condición de poder pagar, y si no mantiene la condición de poder pagar, entonces se mantendrá stand-by hasta que este cliente sea potable nuevamente. Vale, excelente. Manuel Camarán pregunta, ¿las tasas de interés se van a mantener o la tendencia es a la baja? Mira, la tasa de interés en promedio, una tasa de interés regular estaba como en 5,5, 5,75. Vino la baja de la Fed en Estados Unidos y paralelamente llegó el COVID-19 a Panamá. Así que la banca panameña todavía no ha reaccionado a esa tasa, o sea, a bajar la tasa. Yo asumo que en este momento la banca está muy entretenida en ajustar sus procesos operativos para
para hacer los ajustes de estos 500.000 operaciones que les mencioné que se han acogido a las alternativas bancarias. Entonces, sus esfuerzos están ahorita procesando estas transacciones. Luego de que este periodo de cuarentena termine, definitivamente debe haber una oferta, calculo yo, entre 5,25 o 5% para transacciones nuevas, por el hecho de que ahora los segmentos de mercado, digamos, apetecibles están restringidos por los cambios que esto origina en la industria. Entonces, la banca se va a estar peleando digamos, el jamón, hablando en buen panameño, de estos clientes nuevos, y por lo cual debe tener una oferta atractiva para ese cliente. Y la respuesta entonces sería sí, debe bajar en los próximos 60 a 90 días. Ok, excelente. Maricruz Pinilla pregunta, para los casos en etapa de escrituración, el banco está revaluando al cliente. ¿Esa revaluación pudiera implicar la negación rotunda del cliente en esa etapa o esta persona debe esperar un poco? Mire, lastimosamente, o le voy a dar una respuesta que estoy seguro no le va a gustar. La respuesta es sí, sí puede ser negado, porque el cliente cambia las condiciones o cambia su condición como cliente. Si él era asalariado y perdió el trabajo, no va a poder pagar. Si era asalariado y su industria se ve afectada, definitivamente hay un riesgo en esa industria. Entonces, el banco puede decidir no seguir adelante con la transacción. Son los créditos que menciono yo que pueden quedar en stand-by hasta que nuevamente este cliente tenga un periodo de maduración, de manera que pueda acogerse o estabilizar sus ingresos para que se pueda acoger entonces a un crédito hipotecario pasado 90 días, 180 días, dependiendo del tipo de cliente que sea, ¿no? Vale, excelente. Alfredo, mira, entonces para como que resumir, o sea, tú hablas de 5 alternativas: pago regular, pago inmediato, extensión de plazo, ajuste de letra y balloon payment, y obviamente que estamos más o menos claros con el tema. Y hablaste del escenario del proyecto de ley 287, de que por fuerza tendría que distribuirse, este no pago de 3 meses, se tendrá que distribuir en 24 meses por fuerza. Así Entonces, es. la pregunta es, tu opinión actual del tema. ¿Tú opinas que con esta resolución de la Super de Banco, que es la DR 0118, si tenemos por lo menos amplia flexibilidad o rango de acción para que los bancos se puedan poner de acuerdo con las personas naturales o jurídicas para ver cómo manejan sus préstamos? ¿O tú crees que se requiere realmente pues esta nueva ley que se sancione? Mira, mi opinión personal es que la banca panameña es muy dinámica y ofrece múltiples opciones como las que te he mencionado. Tratar de que todos entren en el mismo bucket con las condiciones que te acabo de mencionar, digamos que es muy difícil porque no sabemos la situación operativa de cada banco. Y como lo establecimos en la práctica, lo que establece la ley es un periodo de 24 meses. Hay bancos que te pueden decir, mira, no te preocupes, te faltan 15 años para pagar, me lo pagas en el periodo que está pendiente. Entonces, digamos que la banca panameña ofrece muchos más beneficios en función de las alternativas que ofrece actualmente que quererlos acoger, tomarlos a todos y ponerlos dentro de una ley que prácticamente sería una camisa de fuerza. Vale, mira, aquí Álvaro Lazo dice, habla de tasa de intereses para clientes nuevos, pero para clientes activos, o sea, con créditos activos, si también se prevé una posible baja a 5 o 5,25 sobre créditos actuales. Recuerden que cuando las tasas suben, usted se entera debido a que le llega y su mensualidad le aumenta porque a usted le llega una comunicación del banco, ya sea por correo electrónico, una carta que dice que su mensualidad le aumentó por la subida de las tasas, etcétera, etcétera. Pero si baja, usted va a ser su inspector. Usted verifique cómo está el mercado y acérquese a su agente económico y entréguele una nota diciéndole cuál es su sustentación. La baja de las tasas a nivel internacional y del FED específicamente bajó a tanto, entonces por lo cual le solicito la baja de mi tasa de interés. Entonces es importante que cada uno se convierta en su inspector y que se acerque a su agente económico a solicitar esa baja, porque eso no va a ser automáticamente del lado banco-cliente. El cliente tiene que solicitar la rebaja de su tasa. Ok, aquí un comentario de Maricruz Pinilla. La moratoria obligatoria te obliga a una
sola condición para todos, mientras que sin la ley permite negociar con el banco distintas alternativas, que era lo que estábamos hablando. Sí, así mismo es. Usted negocia con su agente económico en función de las alternativas que ellos ofrezcan y principalmente de su realidad. ¿Cuál es su realidad como cliente? Alfredo, una pregunta. En el escenario de ajuste de letra, obviamente que se habló de ajuste de letra hacia arriba. ¿Existe la posibilidad utópica de un ajuste de letra hacia abajo? O sea, buscar como alguna manera de un préstamo que sea grande, de reestructurarlo de cierta manera, o sea, o extender el plazo Sí, por 5 años más, por ejemplo, o hacer... Sí. ahí sería extender el plazo para que la mensualidad baje y ver de qué manera consigue que le mejoren la tasa. Si hay una rebaja de tasa y una extensión de plazo, puede que tenga una mensualidad más cómoda. Okay, y eso lo ves viable. O sea, ¿tú crees que si uno conversa con un banco para temas de clientes, con créditos corporativos o créditos interinos, o sea, que es un ajuste de letra hacia la baja? Todo depende del tipo de cliente. Si es un cliente de consumo, que es a título personal, eso va a depender de la edad que tenga el cliente. Si tiene menos de 45, el cliente puede optar por una hipoteca de 30 años. Si tiene más de, y esto por el hecho de la aseguradora. Los seguros colectivos cubren a los clientes entre hasta los 75, 80 años. Si tiene más de 45, obvio su plazo se va a ir disminuyendo. Entonces, si es una persona natural con un crédito personal, digamos que de eso depende la extensión del plazo. Si es un crédito comercial, depende de qué tipo de crédito usted esté aplicando. Hay bancos que tienen tienen plazos de hasta 10 años o hasta 15 años. Entonces, si usted tiene un banco que tiene plazo hasta 15 años y tiene 10, obvio que este banco lo va a poder extender 5 años más. Pero si la política del banco es 10 y su plazo ya está establecido por 10 y usted apenas tiene un año pagando, es muy difícil que tenga esa movilidad. Lo que puede hacer es que si tiene en el escenario de que sean 10 años y usted ya tiene 5 años pagando, este banco le puede hacer una extensión de 5 años más, porque esto no atenta contra su política. El préstamo sería una reestructuración y el préstamo se mantendría en el periodo que establece su política, que es 10 años. Entonces depende de cada cliente y de cada tipo de crédito. Pero lo importante aquí es comunicación. O sea, vaya donde su agente económico y establezcale cuál es su realidad financiera en este momento y su buena voluntad de querer pagar en función de las condiciones que usted puede presentar. Vale, excelente. Aquí está Ricardo Cabaleiro, que pregunta, con un aumento en el riesgo y baja en ganancia de bancos, ¿puede venir un alza en tasas a mediano plazo? Mira, en la parte de consumo, yo no creo que la banca o los actores principales quieran aumentar sus tasas, por lo menos para el mercado apetecible. Lo que yo le llamo no elegante, por ejemplo, un banco puede determinar que si alguien trabaja en la industria, una de las industrias que está en riesgo, puede que le diga, sí, yo te presto, pero mi tasa es 5,5, pero como tú eres un segmento de riesgo, te voy a prestar a 7. Entonces ya depende del cliente que no encuentra financiamiento en ningún lado, solamente en este banco, de que efectivamente suceda lo que la persona menciona, de que sí le ofrezcan el crédito por una tasa más alta. O sea, el escenario sí es posible, dependiendo del nivel de riesgo que tenga cada cliente. O puede ser que le pidan mayor abono inicial. Si una persona independiente, profesional, antes daba el 10%, puede ser que en este momento le pidan un 15 o un 20%, dependiendo de la industria a la cual pertenezca. Vale. Alfredo, una pregunta adicional, y yo sé que es una pregunta un poco macro y sensitiva. Digamos, un proyecto en construcción, como sabes, se financian con X número de carta promesa de pago de todos sus compradores. Las cartas tienen su periodo de vigencia y de validez. No obstante, ¿qué pasaría si cuando se entrega un edificio de aquí a un año y medio o 2 años, si la mitad de esas personas que tenían cartas promesa de pago han perdido sus trabajos o en ese momento se calificaron para un crédito hoy o hace 3 meses atrás o 6 meses, pero en un año, cuando se le hace una reevaluación, en ese momento pues no califica para el crédito? O sea, ¿qué pasaría en ese momento? Mira, ahí lo importante desde la perspectiva del desarrollador es que verifique cuánto es la vigencia de su promesa de pago. Entonces, regularmente las promesas de pago tienen vigencia de 6 meses. ¿Qué hace el desarrollador regularmente?
como la propiedad no está lista para ocupar, lo que hace es que pide al banco que le haga una renovación y el banco, con los ojos cerrados, sin verificar el cliente, renueva esta promesa de pago. Pero para que este escenario que mencionas no ocurra, es importante que tanto el desarrollador como el banco haga un análisis del cliente cuando vaya a hacer esa renovación, para que no lleguemos a ese escenario de que tenemos el edificio listo, ya el desarrollador pagando el interino en su parte más alta, y ahora tenga un montón de clientes que no aplica. Entonces, ahí es importante que el desarrollador haga una venta responsable y verifique cada vencimiento de ese periodo del cliente, si el cliente todavía mantiene las condiciones o no. Si no las mantiene, si él tiene la capacidad de poderlo mantener ahí en stand-by hasta que este cliente madure. Y también del lado de banco hacer este análisis al momento que se vayan a hacer esas renovaciones. Todo depende del grado de madurez que tenga el proyecto. Si un proyecto que va a estar a 2 años y un cliente en este momento no aplique, no pasa nada porque faltan 24 meses y el cliente se puede estabilizar. Pero si ya tengo un proyecto prácticamente que sé que lo voy a entregar en 3 meses y yo sé que ese cliente fue afectado por esta situación y no está trabajando, es mejor levantar la mano y empezar a buscar una alternativa a ese cliente, o simplemente declinar esta transacción y eliminar la operación y buscar un cliente que sí sea potable y que pueda acceder a un préstamo hipotecario para que se emita su promesa de pago y se pueda negociar con el banco. Ok, vale, perfecto. Bueno, en verdad que, como dije al principio, empezamos a las 8 en punto, hemos decidido hacerlo bien puntual y bien exacto. Nos gusta que sea 1 hora, y entonces Alfredo hizo una presentación bien diseñada, de media hora, y tuviéramos una media hora básicamente holgada para hacer preguntas, porque es un tema que es muy sensitivo, es un tema que es muy importante, tanto para el mercado primario como el mercado secundario, tanto para uno mismo como cliente, sea jurídico o sea natural. Quisiera pues agradecerles a AmCham, a Susana Aranga, a Luis H. Moreno, que está por aquí, que entró, bienvenido, y gracias por estar. A todos los demás participantes, veo muchos nombres conocidos, así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Para todo el apoyo de AmCham, también Federico Samek, Erika Gómez, y por supuesto Alfredo, que es un gran amigo de todos. La verdad que realmente ha estado ahí para nosotros por muchos años, muy interesado en el avance y el desarrollo del sector, tanto inmobiliario como hipotecario. Así que espero que todos puedan ver la presentación cuando se envíe, que nos sirva para nosotros mismos, ver nuestros casos, para verlo de nuestros clientes, y para realmente ser profesionales en el asesoramiento de manera muy dedicada y especial a las personas que realmente requieran el tema, de que nosotros ahí como profesionales de la industria tenemos que definitivamente partir por delante con conocimiento, con buena asesoría, sin especulaciones, y realmente tener probidad, unidad en el tema y conocimiento, pues, y nada, ahora con esta presentación con Alfredo, pues estamos armados con buenas herramientas de conocimiento sobre el tema actual, y veremos, pues por supuesto, que sigue pasando en los próximos días, y cómo sigue el tema avanzando, que es un tema de todos los días, es un tema que es incesante. Así que nada, les deseo a todos lo mejor. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo caluroso y cariñoso a todos los que estamos aquí. Así que nada, pues, o sea, en otro momento nos veremos. Aquí hay muy buenos comentarios en el chat, buenas respuestas a las consultas, buen aporte profesional. Feliz día a todos. Así que, pues nada, esto se va a subir a YouTube, se va a estar mandando. Y faltando 2 para las 9, no sé, Alfredo, si quieres decir unas últimas palabras. Bueno, agradecerle a AmCham, a la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, por este espacio. Definitivamente todos somos actores en esta situación que vive Panamá en la actualidad. Y bueno, dentro de nuestra área de control está todas las labores que nosotros desarrollamos, y definitivamente depende de nosotros la estabilidad del comercio o del mercado inmobiliario en este momento. Entonces es importante tomar acción desde ya. No cerrar las computadoras y esperar 90 días para ver qué ocurre. Definitivamente estos espacios permiten debatir e intercambiar ideas, y definitivamente ustedes son actores importantes en la dinamización del mercado panameño. Por esa razón hemos dado este espacio, y le agradezco este espacio a AmCham, y bueno, quedo a su orden y su disposición para cualquier consulta de aquí en adelante.
bueno, nuestra resiliencia, nuestra forma de poder adaptarnos a esa situación que existe actualmente es lo que nos va a permitir salir adelante del COVID-19, y estoy seguro que con el trabajo de todos y como equipo podemos salir adelante. Excelente, Alfredo. Muchas gracias, un abrazo y tengan un buen día a todos. Pues a trabajar. Vale. Saludos, excelente día.